Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Hemos llegado pues al momento en donde debemos acometer ya, que es aquello del asombro pensante. Para entrar en esta materia, digamos por último, que esta es una época en la que de tantas cosas sorprendentes y objetos sorprendentes con que se nos bombardea diariamente, se ha producido un efecto paradójico. Ya no nos asombramos. Hay tanta cosa que sería en sí misma asombrosa que ya no nos asombramos. El asombro no puede ser continuo, el asombro tiene que tener una discontinuidad. Y cuando se entrega permanentemente algo que nos sorprende respecto a lo habitual, terminamos por perder la sensibilidad ante el asombro. O había esa segunda expresión y es el asombro que encuentra al sujeto pasmado, es decir, en una estupefacción paralizada y que luego se desprende de él. Entonces nos quedaba, y ese es el que más nos interesa, que es eso del asombro pensante. Lo primero que hay que decir es que la misma forma de denominarlo asombro pensante nos indica que es aquel tipo de posicionamiento del sujeto ante el objeto que lo asombra que le promete al cabo de un recorrido acceder al pensamiento. Del pensamiento tendremos también que hablar y habrá que definirlo, entre otras cosas, para diferenciarlo radicalmente del mero razonar. Pero de momento en lo que me interesa es decir, es el asombro que señala que recorrido un trayecto nos aguarda el pensar. Es decir, que podremos pensar el objeto que nos asombró. Y pensar quiere decir que ese objeto que se nos había aparecido, pero al mismo tiempo se había encubierto, que eso es lo que produce el asombro, que algo se nos ofrezca a los ojos, pero al mismo tiempo se nos vele. El pensar es esa conquista que permite que la zona desconocida, oscura, la zona que se nos retraía, la zona que no se nos ofrecía, pueda ser finalmente develada. Ese develamiento que logra el pensamiento es lo que llamamos verdad. Y la verdad va a tener un efecto también en el sujeto, que es la transformación de él. Pero del asombro al pensamiento hay una trayectoria que debe pasar por una serie de instancias. Esas instancias las voy a nombrar y después, más adelante, las iré tratando de precisar. Pero lo que quiero mostrar es que hay una complejidad y entonces, desde el asombro inicial, para poder derivar en aquel que está adjetivado como pensante, es menester que desde el objeto que nos ha suscitado ese asombro se despliegue una trayectoria que pasa del asombro al desconcierto. El desconcierto nos entrega al vértigo. El vértigo nos ofrece el camino de la esperanza. La esperanza nos conduce a articular una pregunta. De la pregunta estamos en el permanecer. El permanecer deriva al trabajo sobre aquello que nos ha asombrado, un trabajo contando con el otro. Y de ese trabajar derivamos al pensar. El pensar es entonces ese momento en que se ha develado lo encubierto y eso es lo que llamamos verdad. Y la verdad produce un efecto en el sujeto, la transformación. O sea, he enunciado
10 instancias de un recorrido que permite que el asombro termine en la transformación del sujeto y que está mediado por el ejercicio del pensamiento. Esa trayectoria de 10 instancias, de eso entonces me ocuparé en la próxima oportunidad.